Me ridiculizó en mi fiesta de jubilación, pero mis clientes hicieron justicia, una noche brutal. Aquella noche lo tenía todo, risas, abrazos y promesas de futuro. Pero no sabía que se convertiría en un infierno. La música sonaba a todo volumen, pero el corazón me latía como un tambor. Entre el bullicio, sus ojos, llenos de desdén, me buscaron. Era José el enemigo disfrazado de amigo, aquel que nunca me perdonó que mi negocio despegara mientras el suyo se hundía. Reí con mis compañeros, ajeno a la sombra que se cernía sobre mí, pero su sonrisa era tan afilada como una cuchilla. Cuando llegó el momento del brindis, me sentí en la cima del mundo. Pero cuando levanté mi copa, él estalló en carcajadas. ¿De verdad crees que mereces esto?, dijo con un tono burlón. Los murmullos crecieron, los rostros se tornaron serios. Eres un chiste, un vendedor de humo, continuó José, su voz resonando con cada palabra, como un eco de traición. El ambiente se cortó como un cuchillo afilado. Mis compañeros cambiaron de color, el sudor me cayó frío por la espalda. Miré a mi alrededor, buscando apoyo, pero todos estaban paralizados, atrapados en la cólera de aquel desgraciado. La tensión se palpaba en el aire. Algo se acercaba, un momento oscuro que nadie podía prever. Las luces comenzaron a parpadear, un ruido ensordecedor llenó la sala. Fuegos artificiales sin aviso explotaron en el exterior, un espectáculo que contrastaba con mi desasosiego. «Vete de aquí», grité, pero la voz se me escapó. Necesitaba más que palabras, necesitaba honor y venganza, pero justo entonces, en medio del caos, un grupo de mis mejores clientes irrumpió en la escena. Con miradas decididas, se acercaron a mí como guerreros listos para la batalla. «¿Qué pasó aquí?», preguntaron, y sus ojos chisporroteaban furia y lealtad. «No permitiré que te humille más», añadió uno de ellos, Laura, con una determinación inquebrantable. La habitación retumbó, y la atmósfera cambió de un segundo a otro. Sentí el nudo en mi garganta aflojarse. Pero ¿realmente podrían hacer algo contra José? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, explota el botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. La noche continuó, las luces centelleaban mientras el murmuro de los clientes se volvía más fuerte. Vamos a hacer justicia, insistió uno. Los murmullos eran como ecos de fuerza, palpitando en el aire. Y mientras José reía a carcajadas en un rincón, la determinación de mis clientes creció. Pero el miedo todavía me atenazaba. Realmente estaba a salvo, pensé. La mirada de José era el invierno más frío, su rencor vivía entre la multitud. ¿Qué iban a hacer ellos para enfrentar a ese monstruo? La claridad de la venganza resplandecía, pero ¿cuánto riesgo estaban dispuestos a asumir? La tensión era palpable. ¿Sería suficiente? ¿O todo acabaría en una catástrofe aún mayor? El ambiente comenzó a cargarse de una electricidad oscura cuando Laura dio un paso al frente, su rostro iluminado por la coro de luces deslumbrantes. José, ¿crees que puedes burlarte de él y salir con la tuya?, soltó, su voz resonando como un trueno en el caos de esa noche. La multitud se quedó en silencio y para mí, era un susurro de esperanza en medio del desasosiego. La risa de José se apagó como un fuego ahogado, y su expresión se volvió fría como el acero. ¿Qué harán? Unas cuantas palabras vacías, respondió él, con una mueca que desnudaba su desprecio. Esos no son verdaderos amigos. Solo están aquí por sus intereses como tú. Mi corazón golpeaba en mis sienes. Sus palabras eran como dagas, sabía que había verdad en ellas, aunque no quería aceptarlo. Pero Laura no retrocedió. No se trata de eso, y lo sabes. Te enfrentaremos por lo que hiciste. Inmediatamente, las miradas de la multitud se tornaron peligrosas, un mar de furia contenida. Los murmullos estallaron en un clamor de apoyo. Uno tras otro, mis clientes comenzaron a alzar sus voces. Basta de burlas, y eso no se hace, llenaron el aire, cada grito una chispa que avivaba la hoguera.
Las luces danzaban al ritmo de sus pasiones, y aunque el miedo se instalaba entre los protagonistas de este drama, había una energía renovada, un sentido de solidaridad que no podía ignorarse. José, por otro lado, solo podía reír. Era una risa aterradora, una risa que buscaba menospreciar el fervor de la multitud. ¿Realmente creen que se pueden poner del lado de un fracasado?, dijo, señalándome como si su dedo fuera una acusación. Cada palabra que pronunciaba me debilitaba, pero, al mismo tiempo, alimentaba la llama de mis clientes. Laura avanzó aún más, su temporal coraje resonando en cada palabra. Tú no eres el rey aquí, José. Y hoy, vamos a mostrarte que el verdadero fracaso eres tú. El murmullo se convirtió en un grito generalizado de apoyo. Sentí como los lazos de lealtad se ataron más fuerte y por primera vez, creí que quizás sí había una salida. Pero la risa de José no cesaba. ¿De verdad creen que pueden cambiar algo?, retó, sus ojos oscuros resplandecían con una mezcla de miedo y desafío. En ese instante supe que el enfrentamiento era inevitable. Algo terrible se cocía en su interior, y no podría permanecer inactivo. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, reconocí allí el peligro inminente, como si finalmente se abriera una puerta hacia una confrontación que no podría controlar. Y fue en ese momento cuando algo en su mirada cambió. Una chispa de locura, quizás de desesperación, cruzó su rostro. Entonces que así sea, murmuró, casi para sí mismo. Sintiendo el veneno en sus palabras, sabía que no simplemente lucharía con nosotros esta noche, su rabia tenía planes mucho más oscuros. Los ecos de su risa se volvieron palpitantes en mi mente y comprendí que la batalla que se aproximaba sería feroz, quizás más de lo que jamás había imaginado. El clima en la sala se volvió tenso, como si dos fuerzas opuestas estuvieran por chocar en una tormenta inminente. Mi estómago se retorcía en anticipación y terror. ¿Qué haría él? ¿Cómo podía esto terminar? La pregunta flotaba como un eco en el aire, mientras la sala se volvía un campo de batalla preparado para lo que estaba por venir. Y en un instante crucial, antes de que la tempestad estallara, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Nuestras miradas se dirigieron hacia la entrada. ¿Quién se atrevería a interrumpir este caos? Las luces titilaron una vez más, y el corazón me dio un vuelco. Todo estaba por cambiar, era realmente un salvador, o un nuevo enemigo que se lanzaba a la mezcla. Las sombras se ciñeron sobre mí, y el futuro de aquella noche estaba más incierto que nunca. La figura en la entrada se dibujó contra la luz, creando un engorroso halo que dificultaba distinguir su rostro. Era como si el destino hubiera decidido hacer una entrada dramática, pero el terror a lo desconocido envolvió la sala. Muchos de mis clientes se giraron, sus expresiones un mosaico de sorpresa y curiosidad, mientras otros seguían con la mirada fija en José, que parecía haber encontrado un nuevo motivo de diversión en la interrupción. ¿Quién está ahí?, gritó Laura, sus ojos buscando respuesta entre las sombras. Pero lo que apareció fue un hombre corpulento, de cabello desenfrenado y una mirada que destilaba desconfianza. A su lado, una joven de aspecto etéreo con una expresión de determinación que contrarrestaba la confusión del ambiente. El hombre se adelantó, empujando con fuerza a la multitud a su paso, y mi corazón se llenó de un miedo helado. ¿Qué papel jugarían en esta confrontación? Es él, exclamó la joven, señalando a José. Él es el que nos arruinó la vida a todos. Su voz se alzó sobre el clamor, y otros comenzaron a murmurar en acordes de afirmación. Una chispa de reconocimiento brotó en el aire, personas de cara familiar se daban la vuelta, confirmando la llegada de aquellos que habían sufrido la tiranía de José. ¿Qué hace un perdedor como tú aquí?, lanzó José desdibujando su sonrisa y reemplazándola con un rictus de desprecio. ¿Crees que importan tus quejas? No puedes ni defenderte solo. Pero su retórica, que alguna vez era afilada como un cuchillo, ahora sonaba vacía, desbordando su propio miedo. La mujer dio un paso al frente, levantando la mano como si intentara acallar la tormenta. No estamos aquí para buscar venganza, dijo con voz clara y firme. Estamos aquí para sanar. Por ti y por todos nosotros. Sus palabras resonaron en un eco que transformó la tensión densa en algo casi palpable, aunque la incomodidad no desapareció de inmediato. Fue entonces que José, en un arranque, trató de volverse contra ella, dejando escapar palabras llenas de ira. ¿Sanar? ¿De qué hablas? Te crees mejor que yo, pero no eres más que una sombra en mi camino.
El golpe de su voz fue un trueno que hizo vibrar el interior de la sala. Sin embargo, para mi sorpresa, las bocinas de la multitud volvieron a sonidos de apoyo. «Cállate, José. No tienes poder sobre nosotros». Era como si de repente la rabia de muchos despertara y se uniera a la voz de la mujer, formando un coro que desahogaba viejas heridas. Cada grito se sentía como un paso hacia la libertad. «No permitiremos que este lugar se convierta en un campo de batalla», gritó la joven con furia, liberando fuerzas que no había imaginado poseer. La atmósfera se tornó eléctrica y la tensión se levantó como una ola, a punto de romper. De repente, una risa oscura y retorcida atravesó el clamor. Era José. Su risa, aunque inicialmente repugnante, contenía un destello de locura, como si planease algo mucho más insidioso. «Creen que pueden ganar. Están tan equivocados». Soltó de súbito y algo en su tono caló hondo entre la multitud, el aire se volvió un vórtice de desconcierto. ¿Qué planeaba? La risa de José resonaba como un eco funesto, su mirada brillando con una revelación inquietante. Entonces, con un movimiento rápido, hizo un gesto hacia la puerta, y un murmullo ominoso recorrió la sala al observar cómo varias figuras comenzaban a entrar. Eran los aliados de José, y su presencia se sentía como un oscuro presagio. El caos estaba a punto de desatarse. Mientras la sala estallaba en murmullos y algunos retrocedían, yo sabía que este era solo el comienzo. La verdadera batalla, un enfrentamiento que podría arrastrar todo a su paso, estaba por comenzar. ¿Quién se atreverá ahora?, desafió José, y su pregunta se convirtió en un grito que resonó profundamente en el corazón de todos. La tensión se mantuvo en el aire como una cuerda tensada, a punto de quebrarse. Pero nadie conocía el verdadero secreto que José escondía, y esa revelación podría cambiarlo todo. ¿Acaso realmente estaba listo para perderlo todo esta vez? Mientras la sala se llenaba de murmullos nerviosos, las sombras de los aliados de José se movían con deliberación, como si la oscuridad fuera su aliada. Eran figuras que jamás hubiera esperado ver, rostros del pasado que habían sido actores en el cruel teatro de la vida de José. Un sudor frío me recorrió la frente, el aire estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta. «¡Detente!», gritó la joven, levantando los brazos con la esperanza de frenar la marea. Sin embargo, José rió con arrogancia, y su sentido del poder emanaba de él como un aura sombría. Miré alrededor, el temor se apoderaba de algunos, pero una determinación ardía en otros. ¿De verdad creen que pueden enfrentarse a mí?, preguntó José, sus ojos centelleando de locura. Su voz retumbó entre las paredes del local, un eco de desafío que generó una oleada de temor. Sin embargo, lo que él consideraba un imperio de miedo, se tornó en un campo de batalla emocional. Los nuevos entrantes comenzaron a rodearnos, eran hombres y mujeres que conocían a José, que habían sufrido sus abusos, y cuya lealtad era tan oscura como los secretos que guardaban. Pero en este lugar no solo había miedo, también brotó una chispa de esperanza, una necesidad de liberación que resonó en cada rincón. «No más miedo», exclamó Laura, su voz atravesando la confusión. Sus palabras fueron como un bálsamo en la herida, se escucharon con fuerza y resonaron en los corazones de aquellos que estaban cansados de callar. La joven que había tenido la valentía de señalar a José se unió a ella, alzando la voz. «Es hora de la verdad. Es hora de sacudirnos esto». La multitud pareció despertarse en ese momento, y el miedo comenzó a transformarse en valentía. Mira hacia cada rincón, cada rostro que se mantenía firme. Eran nietos de quienes habían sufrido dolor, hijos de quienes habían perdido su voz. Yo podía sentirlos, sentía como la energía se alzaba. «Nosotros somos los que hemos perdido más, pero no seremos más tus títeres», grité sin planearlo, sentándome a su lado. José retrocedió un paso, sus ojos traicionando un desconcierto fugaz. En la soledad de este rincón entendí que la conexión emocional era más fuerte que cualquier tipo de amenaza. Fue una explosión de reclamos, gritos de independencia que llenaron la sala. «No nos silenciarás más», resonó con fuerza y brío, un coro de vidas interrumpidas que finalmente encontraban su voz. Pero antes de que pudiera disfrutar de esa euforia compartida, sentí un temblor en el suelo. Dos de los aliados de José avanzaban con expresión decidida. Había una urgencia en sus movimientos.
Si quieren pelear, aquí estamos, dijo uno con un tono de desafío que erizaba la piel. De repente el caos se desató. Gritos, empujones y a medida que las sombras se lanzaban contra la luz, la sala se convirtió en un campo de batalla, donde cada uno luchaba no solo por el espacio físico, sino por recuperar su libertad. Golpes, empujones, desesperación, el ruido era ensordecedor, un danzón de vidas peleando por ser escuchadas. Sin embargo, el verdadero poder de la noche estaba oculto entre las sombras. Mis ojos se encontraron nuevamente con los de la joven, y su mirada mostraba una chispa de derrota. Pude sentir el nudo en su pecho mientras José se reía aún, disfrutando de esta operación caótica. Lo peor está por llegar, dijo, y su amenaza era como un cuchillo punzante y frío. La desesperación creció, era ahora o nunca. La verdad que nos había oprimido durante tanto tiempo necesitaba salir a la luz, y la revelación que escondía José podría ser la clave. Pero ¿cuál era el secreto que tanto temor le daba? Un sutil estallido de risa interrumpió mis pensamientos. La historia tiene más giros de los que imaginan. La risa de José, como un eco maldito, nos dejaba en suspenso, como si un nuevo capítulo estuviera a punto de empezar en esta batalla por la libertad que apenas comenzaba. ¿Estamos dispuestos a descubrirlo juntos? La pregunta quedó flotando en el aire, justo antes de que el caos volviera a engullirnos. La sala era un hervidero de emociones. Los gritos se mezclaban con el sonido de cuerpos golpeándose, y el aire olía a sudor y desesperación. El tumulto era una mezcla de valentía y miedo, una manifestación cruda del deseo de liberar a quienes habían estado atrapados durante demasiado tiempo. La risa burlona de José resonaba como un tambor de guerra, añadiendo un matiz siniestro a la escena. No dejen que la violencia los defina. Luchen con la verdad, gritó Laura, levantando los brazos en un intento por organizar a la multitud. Pero su voz apenas era un susurro en el clamor de la pelea. La gente no luchaba solo por sí misma, sino por la memoria de aquellos que se habían ido, aquellos cuyas historias nunca fueron contadas. Sentí el ardor de sus recuerdos, arrastrándome hacia un abismo del que no podía escapar. José parecía disfrutar del espectáculo, como un titiritero que observa a sus marionetas en un caos. Sus aliados fueron como sombras alargadas, arremetiendo contra la multitud con obstinación, cada golpe resonando como un eco de sufrimiento pasado. Mi pecho se apretaba, era como si un peso invisible me aplastara, un recordatorio de todas las veces que había sido testigo de injusticias similares. La joven que había señalado a José, cuyo nombre aún no conocía, estaba en el centro del torbellino. Sus ojos ardían con determinación, a pesar del desasosiego que la rodeaba. Me di cuenta de que el espíritu de lucha se alimentaba de los rostros que conocían el dolor de la opresión. La multitud comenzó a moverse, como si formaran una ola que avanzaba contra los opresores. Fue entonces cuando reparé en un hombre de pie cerca de la entrada, su cara marcada por cicatrices que contaban historias de batallas antiguas. Se acercó con pasos firmes y una mirada que podía atravesar cualquier sombra. Nuestra fuerza está en nuestra unidad, afirmó, y su voz era como un faro en medio del mar tempestuoso. Unámonos. Grité sintiendo que la energía se aglutinaba. La gente comenzó a seguirme aún tambaleándose por las emociones, pero esa simple palabra creó un eco adicional en el aire. José apretó los dientes enfurecido. Son solo un montón de perdedores. Despotricó, pero su voz, antes llena de poder, ahora parecía frágil, insegura. Esa debilidad lo hizo aún más peligroso. Su sonrisa se había desvanecido y en su lugar se dibujaba una mueca de rabia, como un niño que ha perdido su juguete. Recuerden por qué están aquí. Por la verdad y la justicia, volvió a gritar la joven, sus palabras resonando como un mantra. La multitud siguió su ejemplo, llenando la sala de gritos de desafío. Era contagioso, la ira se transformó en una fuerza unificadora. Mientras avanzábamos, el ambiente se volvió tenso. Un grupo de los aliados de José se lanzó hacia nosotros, dispuestos a causar daño. Sentí como el miedo intentaba hacerse un lugar en mi pecho, pero lo ahogué. La adrenalina fluía, y cada paso que daba hacia adelante era una declaración de que no íbamos a ser silenciados nuevamente. 2 hombres se lanzaron sobre mí, pero antes de que pudiera reaccionar, la joven se interpuso. La vi caer, pero ella no estaba dispuesta a ceder. Se levantó con el rostro marcado por la determinación. No estoy lista para rendirme, exclamó, antes de empujarlos hacia atrás. Su coraje brillaba con la fuerza de un rayo. En un instante de lucidez,
vi cómo el caos se estaba transformando. Las personas comenzaban a encontrar fuerzas en los demás, alzando sus voces, uniendo sus cuerpos. La tempestad no solo era de violencia, sino de un deseo despertado que ardía intensamente. La risa de José se convirtió en desesperación mientras comprendía que su poder se desmoronaba. ¿Qué más esconden esos muros? Pregunté en voz alta, sintiendo que la pregunta podía destapar algo más. La multitud se detuvo un segundo esperando como si la respuesta pudiera cambiar el rumbo de la confrontación. La tensión se hizo palpable mientras José miraba a su alrededor, como un cazador acorralado. Solo el principio de su dolor, murmuró, y lo que dijo era como un eco de advertencia. ¿Qué revelaciones se deslizarían por la grieta de su arrogancia? Estábamos preparados para lo que podría estallar en ese momento. La oscuridad se cernía sobre nosotros, una pregunta sin respuesta flotaba en el aire, mientras los rostros se volvían hacia mí, buscando respuestas que no podía dar. El silencio que siguió a las palabras de José fue casi tangible, como si el aire se hubiera espesado, perturbado por la tensión que brotaba de cada rincón del lugar. Era un momento de duda, una pausa antes de la tormenta en la que todos estábamos atrapados. La multitud me miraba, como si yo tuviera la llave para abrir lo que ese hombre había encerrado. La joven, civilmente erguida a pesar de la fatiga, se unió a mí. Sus ojos reflejaban esa chispa de desafío y coraje que necesitábamos, pero también había un rayo de preocupación. No podemos darles el control de nuestra historia, susurró, sus palabras cargadas de una urgencia apremiante que resonó en lo más profundo de mí. No dejen que el miedo los paralice. La verdad será nuestra arma más poderosa, grité, tratando de avivar esa llama que comenzaba a decaer en algunos rostros, mientras las sombras de José se acercaban, como bestias al acecho de su presa. El hombre que había hablado sobre la unidad se hizo a un lado, ofreciendo su apoyo a la joven, convirtiéndose en un pilar para todos. No estamos aquí solo por nosotros, sino por los que no pueden levantar su voz, afirmó, y su enérgico discurso encendió algo en la multitud. Comenzaron a alzar sus brazos, uniendo sus manos, creando una cadena humana que parecía desafiar a aquellos que querían despojarnos de nuestra humanidad. Sin embargo, el caos pronto se intensificó nuevamente. Los aliados de José empezaron a moverse, organizados como un grupo de lobos. Pisotearon hacia nosotros con ojos llenos de ira. La adrenalina me hizo reaccionar instintivamente, quería gritar, pero todo se convirtió en una vorágine de opiniones y alaridos a medida que el tumulto se reanudaba. Los gritos de dolor y rabia se entrelazaban, formando una sinfonía desgarradora. Un puñado de jóvenes se interpuso entre nosotros, como escudos humanos, gritando que defendíamos nuestra verdad y nuestro derecho a existir. Sin embargo, el corazón de la confrontación estaba en su apogeo, y la marea oscura de violencia fue creciendo, sacudiendo los cimientos de todo lo que habíamos decidido luchar. José, ahora furioso, parecía más un tigre acorralado que un líder. Gritaba obscenidades intentando volver a tomar el control. Tenía esa mirada desquiciada, como si pensara que a medida que aumentaba su rabia, así también lo haría su fuerza. Se los llevaré a la oscuridad que tanto temen, clamó, haciendo gestos dramáticos como un actor perdido en su papel, pero, en medio de ese frenesí, vi a Laura. Con su serenidad en medio del caos, levantó algo que reflejaba la luz. Era un pequeño altavoz, olvidado entre el alboroto. Aún no sabía qué haría, pero una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Todo el mundo escuchen, gritó, y su voz poderosa, amplificada, reverberó en las paredes. La multitud comenzó a calmarse, como si hubieran escuchado un silencio en su interior. Cada uno de nosotros en ese instante conoció el mismo anhelo, la misma búsqueda de justicia. ¿Qué guardan esas paredes?, insistió Laura, y su pregunta era como un hechizo que mantenía nuestra atención. José se encogió, casi como si le hubieran dado una puñalada. Sabía que la verdad podría ser más fuerte que cualquier golpe. La multitud comenzó a murmurar, inquietas como hojas en un viento feroz. Un rostro familiar se llegó a asomar entre la multitud, pegando su mano en el pecho. Era Miguel, un antiguo conocido desgarrado por el dolor de haber perdido a un primo en manos de la violencia. ¿Cuántas historias se han ocultado? Hoy abrimos esas puertas, exclamó, y su grito subió como un eco, alimentando la llama de nuestro desafío. Las emociones se arremolinaban y una vibrante energía comenzó a crecer. ¿Qué secretos habíamos dejado de lado? ¿Qué más estaba perpetrando José en aquellas paredes de la opresión? Sentí que un escalofrío recorría mi espalda.
La confrontación alcanzaría su punto de quiebre, y lo que sucediera a continuación podría cambiar todo. La puerta de la sala, a la que nunca había prestado atención, empezó a temblar. Sabía que algo estaba por suceder. ¿Estábamos listos para enfrentar lo desconocido? La incertidumbre se cernía, tan oscura como el mismo José, pero también así era la oportunidad de reclamar lo que era nuestro. Vamos, grité, tomando la mano de la joven. Lo que se interponía entre nosotros y la verdad era una sombra, pero la luz crecía, intentando disolverla. La batalla estaba lejos de terminar, el momento de la revelación estaba a la vuelta de la esquina. Pero, ¿qué tan oscuro se volvería antes de brillar? El temblor de la puerta se intensificó, resonando como un tambor de guerra en nuestros corazones. Cada vibración era un grito que clamaba porque se revelara lo que habíamos ocultado. La multitud se sentía más unida que nunca, como un solo cuerpo latiendo al unísono, pero el peligro palpitaba en el aire. José, desquiciado, ya no solo era un hombre enfurecido, se había convertido en un monstruo, y su mirada desesperada arañaba las paredes de su propia locura. No dejen que se lleven nuestra historia. Continuó gritando Laura con ese fervor que brotaba de su ser. Las palabras que salían de su boca eran balas de esperanza, disparadas hacia un enemigo tambaleante. Debemos demostrarles que somos más que ellos. Que nuestras voces pueden romper cualquier cadena. Los rostros de la multitud se iluminaron con una determinación renovada. Miguel, aún de pie, dejó que la rabia y el dolor se convirtieran en su gasolina. Cada uno de nosotros tiene una historia. Esa es nuestra arma. Su voz retumbó y mientras sus palabras reverberaban, algunas personas comenzaron a compartir sus propias experiencias, sus propios relatos de injusticia y sufrimiento. Esto no se acaba aquí, José, gritó una mujer. No puedes robarnos nuestro pasado y pretender que no existe. La presión en la sala se intensificó. Los gritos de la multitud se mezclaban como una sinfonía desafiante mientras la puerta continuaba temblando. A su lado José estaba en un frenesí, incapaz de aceptar que la voz de su opresión empezaba a desvanecerse bajo el peso de nuestra verdad. Sus manos temblorosas y sudorosas se cerraron en puños, y una mueca de desesperación cruzó su rostro. En ese momento, el crujido de la puerta se transformó en un estallido. Con un golpe seco se abrió de golpe, revelando un oscuro pasillo que parecía descender hacia lo desconocido. El aire frío que emanaba de él era casi tangible, un recordatorio de lo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Miré a Laura, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y valentía. ¿Debemos entrar?, preguntó y su voz contenía un temblor, como si supiera que lo que encontráramos allí podría cambiarlo todo. Sí, respondí, el aliento corto en mi garganta. No podemos dar la espalda a lo que escondieron. Es nuestro momento. Con un profundo aliento sostuve su mano y nos adentramos en la oscuridad, guiados únicamente por la luz de la esperanza destellante en nuestros corazones. Cada paso era una batalla entre el miedo y el deseo de verdad, un tira y afloja que me hizo sentir que el suelo temblaba debajo de mis pies, el pasillo era estrecho, y las paredes parecían estar llenas de ecos del pasado, susurros de historias no contadas. La humedad calaba en nuestra piel, pero cada paso que dábamos resonaba como un tambor de alerta. Había un riesgo palpable en la atmósfera, por cada revelación que obtuviéramos el impulso de José se intensificaba, el eco de una voz, graves palabras resonando de la penumbra, nos detuvo. ¿Quién se atreve a invadir el Sancta Sanctorum de la verdad? Era una voz débil y temblorosa, pero al mismo tiempo fuerte, firmemente anclada en su dolor. Miré a mis compañeros, el terror y la curiosidad entrelazándose en sus rostros. ¿Hay alguien ahí?, llamé valientemente, mi voz retumbando contra las paredes, aunque temía lo que podría responder. Algo me decía que lo que descubríamos en este pasillo podría poner en peligro todo lo que éramos y todo lo que significaba nuestro desafío. Justo entonces, un susurro casi inaudible nos llegó, la respuesta a nuestra pregunta, un fragmento de historia que podría desatar un huracán. El pasado no se puede borrar, las palabras colisionaron en el aire, fuertes y seguras, mientras un rostro surgía de la sombra. Era un rostro conocido, pero la necesidad de respuestas lo había transformado. ¿Quién eres?, le pregunté, mi voz vibrando entre la esperanza y el miedo. Las paredes pulsaban a nuestro alrededor, como si en ese momento la historia misma estuviera a punto de ser desatada. Soy el guardián de los secretos, la figura. Respondió, su mirada fija en mí.
Y estás a punto de descubrir que ha estado escondido todo este tiempo. La revelación venía, y todo iba a cambiar, pero no estaba preparado para lo que vendría después. ¿Qué secretos guardarían aquellas paredes? ¿Por qué José había querido mantenerlos ocultos? El eco de una verdad olvidada resonaba. El guardián de los secretos se acercó un paso, y el aire a nuestro alrededor se volvió denso. Estaba cubierto con una capa de sombras, pero su rostro era el de un viejo amigo, un conocido de días felices que había caído en el abismo de lo desconocido. No puedes estar aquí, Juan, murmuré, mi voz apretándose en mi garganta. Te creímos perdido. Perdido, sí. Pero no olvidado, respondió, y cada palabra emanaba un eco de sufrimiento y revelación. La verdad ha sido enterrada, no solo por aquellos que intentaron controlarla, sino también por aquellos a quienes perteneció. Nos quedamos paralizados, sus palabras calaban en nuestra piel. Cada uno de nosotros sabía que el pasado no era solo una sombra. Era una carga, llena de recuerdos y secretas inseguridades. Laura, apretando mi mano, preguntó, ¿qué has estado guardando, Juan? ¿Qué es lo que sabes? Él cerró los ojos brevemente como si las memorias lo envolvieran en su telaraña. El sistema tiene una forma de borrar las voces de los que han luchado. La tristeza en su expresión era palpable, una corriente que fluía a través de nuestra asamblea. Lo que pasó aquí, lo que hicieron no deben olvidar, las palabras resonaban en la profundidad del pasillo. Había historias atrapadas en cada esquina como ecos perdidos en el tiempo. Desde hace años José ha sido un guardián, pero no de la verdad. Más bien de la mentira. Juan dejó caer su mirada hacia el suelo como si le pesara el mundo. ¿Qué mentira?, pregunté, incapaz de contener mi inquietud. Todo comenzó con un pacto que muchos de nosotros hicimos. Un pacto de silencio. José, su voz se quebró por un instante. José fue el elegido para mantener esos secretos a salvo. Pero en su locura, también ha olvidado la verdad. Los murmullos de la multitud resonaban ya fuera de la penumbra, exigiendo claridad. ¿Por qué importan las historias? ¿Qué son sino cenizas de un pasado que no podemos cambiar?, inquirió Miguel, su voz desafiante y casi sarcástica. Las manos de Juan temblaban mientras levantaba la mirada, los ojos llenos de fuego. Porque las historias son la esencia de lo que somos. Si no contamos la verdad, el pasado repetirá su ciclo. Lo que olvidamos nos vuelve a buscar. Y lo que escondemos regresa con la fuerza de un huracán. Una sensación de inquietante comprensión movió a la multitud. Éramos un grupo vacío, sobrecogido por la promesa de revelaciones, pero necesitábamos saber más. ¿Qué sucedió en este lugar? ¿Qué es lo que José ha hecho? Cada pregunta se transformaba en un grito en nuestra conciencia. Hay algo que debes ver, dijo Juan, gesticulando hacia un espacio en la penumbra, donde una luz tenue parpadeaba. Un lugar donde la verdad se encuentra con el engaño. Sin dudar comenzamos a seguir a Juan, casi como sombras tras la luz de su revelación. Adentrándonos en el laberinto de recuerdos olvidados, la presión dentro de mí crecía. Lo que estuviéramos a punto de descubrir podría ser la chispa que encendiera la furia de José y todos sus demonios, y cuando cruzamos el umbral, la imagen nos golpeó como un rayo. Varias fotografías descoloridas adornaban la pared, cada una contando la historia de un rostro, una vida, una lucha. En ese instante supe que la verdad estaba más cerca de lo que creíamos. Pero podría soportar la pesadez de lo revelado. Todo lo que había creído se tambaleaba, y en un rincón de mi corazón temía que lo que íbamos a descubrir no solo cambiaría nuestro futuro, sino que también pudiera desencadenar la ira de José de formas que jamás podríamos imaginar. La lucha por nuestra historia apenas comenzaba, pero antes de que pudiéramos asimilarla, una figura conocida emergió de las sombras. La mirada de José brillaba con furia, y lo que vi en su cara me heló la sangre. ¿Qué han hecho? Están a punto de arruinarlo todo. La confrontación estaba aquí, y todo lo que habíamos construido estaba a punto de desmoronarse. ¿Cuál sería su próximo movimiento? El aire se volvió electrificante, la tensión palpable como un hilo suspendido a punto de romperse. Miré a Juan y luego a José, quien se plantó ante nosotros con los brazos cruzados, una tormenta en su mirada. No deberían haber venido aquí, gritó, su voz resonando como un trueno en el pasillo oscuro. Cada uno de nosotros se encogió comprendiendo que habíamos cruzado una línea, despertando a demonios que preferiríamos dejar dormidos. José, déjanos explicarte, intentó Laura, su voz temblando con un miedo que contagiaba.
Pero él se limitó a reír con desdén. Era una risa vacía, el eco de un hombre que había perdido su camino. ¿Explicarte? No hay nada que entender. Lo que está en juego aquí es más grande que ustedes, más grande que yo. ¿Acaso no lo ven? El odio y el rencor brotaban de cada palabra, cada uno de nosotros asimilando lo que estaba en juego. Juan, decidido a no ceder ante la rabia de José, dio un paso al frente. Lo que está en juego es la verdad, y ya no se puede encadenar ni ocultar más. Lo que ha hecho este lugar a nuestras vidas no puede quedar en silencio, José. Las luces parpadeantes desde la otra habitación arrojaron un tinte sombrío sobre el rostro de José. En su mirada había un fuego, pero también miedo, una chispa de duda que lo hizo vacilar por un instante. Pero no estaba dispuesto a sucumbir. ¿Verdad? Les digo que la verdad no existe. Solo hay versiones, historias que se cuentan para no confrontar lo que realmente somos. Su risa se tornó amarga. ¿Y qué somos, José?, interrumpí, incapaz de guardarme mi indignación. ¿Ratas en un laberinto? Esclavos de un pacto de silencio que solo te ha servido a ti. Él se encorvó y por un momento parecía como si una parte de él queriendo contestar se detuviera, atrapada en un recuerdo. No entienden, murmuró con voz apenas audible. No saben lo que significa cargar con esto. Antes de que pudiera seguir, me di cuenta de que Juan había empezado a mirar más allá de la confrontación. Mira, eso es lo que nos está matando. Esas historias en tus manos, esas vidas que has decidido ignorar. Si no las cuentas, solo se convertirán en más sombras. De repente, un grito desgarrador rompió el ambiente, un eco que reverberó entre las paredes. Todos nos giramos hacia el fondo de la habitación. Un grupo de personas había irrumpido por una puerta lateral, sus rostros ocultos por la oscuridad, pero la energía que llevaban era palpable. Eran más que figuras, eran recuerdos, voces que habíamos creído olvidadas, pero que ahora se alzaban con furia. «Esos son los que perdimos», gritó una mujer del grupo, su mirada enfurecida. «Aquellos a quienes elegiste sacrificar para mantener tu propio poder». El rostro de José se empalideció, su fuerza se desvaneció a medida que los rostros conocidos emergían de entre las sombras. Al ver cómo su mundo se desmoronaba ante nosotros, sentí un desequilibrio en el aire. Con cada palabra que se decía, se agrandaba el abismo entre él y nosotros. Sabía que no podría volver atrás. ¿Así que esto es lo que elegiste? ¿Confrontar lo que has enterrado? José avanzó, su voz ahora un susurro profundo. ¿Están listos para asumir las consecuencias? Mientras él hablaba, no podía evitar sentir que estábamos en la cúspide de un precipicio. ¿Escogeríamos enfrentarlo, o caeríamos en el olvido? El dolor del pasado se palpaba en la habitación, una tensión que ya no podría ignorarse. Y cuando creí que todo estaba dicho, un ruido ensordecedor resonó detrás de nosotros, el crujir de una puerta antigua abriéndose de golpe. Miramos hacia atrás y lo que vimos nos heló la sangre. Una figura alta, oscura, dio un paso adelante y en su pecho un símbolo que reconocí de inmediato. Las sombras habían llegado para reclamar lo que era suyo. «Es hora de pagar la deuda», dijo la figura, su voz resonando con un eco que parecía venir de todas partes. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente y con cada destello, la comprensión de que los secretos que conocíamos finalmente estaban a punto de salir a la luz se deslizó sobre nosotros. Pero cuando al fin creímos que todo estaba perdido, una resolución comenzó a arder en el fondo de mi ser. Antes de que pudiera reaccionar, José lanzó una mirada desesperada hacia mí, y en sus ojos vi algo que jamás había imaginado: miedo. El final aún no estaba escrito, pero lo que vino después cambiaría todo. La sala vibraba con una tensión palpable, cada mirada fija en José, un hombre acorralado, lleno de ira, pero también asustado. No estábamos solos, el eco de las voces que creíamos perdidas comenzaba a llenar el espacio, resonando con nuestras propias historias, transformando el ambiente. «Es hora de que pagues por todo lo que has hecho», grité, el ardor de mi voz atravesando el aire como una flecha. Cada palabra era una estocada directa al corazón de la oscuridad que había reinado en nuestra vida. La figura oculta a la entrada, imponente y sombría, parecía un profeta de nuestra realidad, trayendo consigo las verdades que José había ocultado. «¿Qué deudas? No soy un deudor. Ustedes son los que han fracasado, sus vidas son un reflejo de sus propias decisiones», escupió José, intentando mantener su fachada de poder. Pero algo había cambiado en su voz, la inseguridad comenzaba a asomar,
como una grieta en su armadura, la joven al lado mío, todavía firme, avanzó un paso. No te equivoques, José. Cada uno aquí es una historia, una lucha, y hoy nos unimos para exigir justicia. La multitud comenzó a murmurar, fortaleciendo su posición. Los recuerdos de aquellos que habían sufrido a causa de él avanzaban hacia el frente, reclamando su lugar, creando una ola de presión que presionaba a nuestro enemigo. ¿Qué puedes hacer ahora?, clamó uno de mis clientes empujando al frente. El miedo ya no tiene poder aquí. La sala se encendió con un grito de unidad, todos comenzamos a unirnos, formando una muralla de personas decididas a no retroceder más. La luz que emanaba de nuestras voces era más fuerte que la sombra que José había intentado esparcir. ¿Cómo pueden enfrentarse a mí?, dijo José, retrocediendo de manera involuntaria. Soy el espíritu de este lugar. Su bravura se desmoronaba, cada palabra quedaba colgando, desnudando su vulnerabilidad. No eres un espíritu, eres un hombre, respondió otra voz, esta vez del grupo que había irrumpido desde la entrada, revelando sus historias desgarradoras que habían quedado ahogadas en las sombras. Y hoy, su fuerza no significa nada ante nuestra verdad. La figura del guardián de los secretos hizo su camino entre nosotros, y vi cómo José se encogía bajo la mirada del joven. Tus ojos están ciegos, José. Pero la verdad es un camino que todos deberíamos recorrer. La multitud estalló en aplausos, cada palma retumbaba como un trueno, cada grito un paso hacia su derrota. Esto no terminará bien para ustedes, dijo José, aunque su voz ya no era festiva, la desesperación escapaba por cada orificio. Estaba perdiendo el control, y la presión de nuestras historias en su contra se sentía como un torrente que lo arrastraba. ¡Bam! Un golpe resonó y las luces centellearon, derramando destellos sobre cada rostro decidido. Con cada destello la sala se hacía más nuestra, más rica en historias comunes, nuevas alianzas forjadas en lo más profundo del dolor. Escucha, José, exclamé apuntando hacia él con determinación. Tienes una elección. Esto no se trata solo de ti, si persistes en el camino de la oscuridad, solo atraerás a más sombras. Hoy, tenemos el poder para dar luz a nuestras voces y lo haremos. Los murmullos crecieron, una respuesta perfecta como si las energías que fluyeron hicieran eco en algo más grande. Las historias finalmente renacían, el dolor exudando en forma de una serenata liberadora. Ya no será el rey de nuestra oscuridad, grité. Hoy usaremos nuestras voces para arrastrar tu sombra y mostrarte que no tememos más. El rostro de José se contorsionó en una expresión de rabia y de reconocimiento. Su furia lo envolvía, pero ya no había vuelta atrás. La sala estaba llena de nuestra energía, y con cada paso, la luz irrumpía sobre él, disolviendo su poder en un vapor de autenticidad. Con un golpe final, la joven se volvió hacia él una vez más. Acepta lo que has hecho, José. No sigas huyendo. La catarsis está aquí y con ella, la oportunidad de transformar. Detente antes de que sea demasiado tarde. Finalmente en el caos, su resistencia se desvaneció. En su mirada, vi algo que nunca había contemplado, la rendición. La sala estalló en vítores en un sinfín de voces, aquellas voces que habían sido ahogadas en silencio durante mucho tiempo. Mientras José quedaba atrás, impotente, el guardián de los secretos dio un paso al frente extendiendo su mano hacia mí. Resolveremos el dolor que llevamos dentro. Juntos. Y en ese instante lo comprendí, el camino sería largo, pero al menos nuestro pesimismo había sido desterrado, las luces centelleaban a nuestro alrededor, pero ya no eran solo un espectáculo, eran destellos de nuestro nuevo comienzo. Habíamos reclamado nuestras vidas y con ese acto, nuestro futuro se hizo resplandeciente. Hoy era un nuevo amanecer, pero también una despedida de las sombras que nos habían perseguido. La pelea estaba lejos de terminar, pero ahora contábamos con el poder de nuestras historias, y nunca más las callaríamos. Esto era solo el inicio. Ahora bien, antes de que todo termine, tú también puedes ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias poderosas como esta. Dale like ahora para dar un empujón a nuestro contenido y llenar el algoritmo de energías positivas. Y por favor, llena la sección de comentarios con tus reacciones, quiero conocer tus teorías sobre esta increíble conclusión. No olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este mensaje de esperanza. Vamos juntos a cambiar el mundo a través de nuestras historias.